Amigos, sean bienvenidos a tu espacio en Tula Online. Gracias amigos que nos ayudan con sus comentarios, que nos ayudan a compartir para llegar a más personas. En esta oportunidad tengo un gran invitado, el licenciado Ricardo Raúl Baptista González, quien como regidor del Ayuntamiento de Tula de Allende nos va a platicar un poquito acerca de los acontecimientos que hemos vivido recientemente a partir del mes de septiembre del año pasado hasta la actualidad en nuestro municipio, en Tula de Allende Hidalgo. Así que no le cambien, regresamos en un instante. Esto es Tula Online. Y estamos de vuelta en tu espacio. De verdad, gracias por estar con nosotros y me permito saludar al licenciado Ricardo Raúl Baptista González, quien como regidor del ayuntamiento nos visita. Y muchas gracias, licenciado, por estar acompañándonos. No, gracias a ti, Iván. Pues encantado de venir aquí a tu espacio, aquí a la amistad de nuestro querido Tula de Allende. Pues ya nos habías hecho el favor de invitarnos antes, no habíamos podido por cuestiones de trabajo, pero hoy estamos aquí con gusto y con deseo de platicar de aquí, pues muchos temas que suceden en esta Tula resiliente en la que vivimos, pero que lo mejor que tiene nuestro Tula es su gente y por eso me da gusto estar aquí contigo. Le agradezco, Iván, de verdad que esté con nosotros, la amistad, la confianza que hemos compartido en años recientes. Es correcto. Sí, y pues realmente el 2019 empezamos con una situación con el incendio en Tlahuelilpan, la explosión, después la pandemia, después otra situación que desde septiembre del año pasado ha sido tema de conversación y tema de discusión, de debate en Tula de Allende, que es la inundación. Así es. Cuéntenos, licenciado, ¿qué es lo que estaba pasando en su vida al momento de que se entera de que se estaba inundando la ciudad tolteca? Sí, fíjate que ese lunes, 5 de septiembre, 6 de septiembre, veníamos de la Ciudad de México, mi esposa, otro compañero, que hoy es, por cierto, delegado en la colonia 16 de enero. Okay. Habíamos salido más o menos a las 6 de la tarde de la Ciudad de México y ya había un aguacero tremendo. Ya recordemos que ese fin de semana, pues ya se habían anunciado lluvias. Atípicas. Y nos tocó salir a las 6 de la fracción de la tarde de la Ciudad de México, ese lunes 6, ¿y qué pasó? Pues que todo el camino llovió, y llovió a cántaros. Sí, es correcto. Nos tocó la autopista México-Querétaro, todo el camino aquí a llegar a Tula, y cuando entramos a Tula, que eran ya casi las 10:30 de la noche, pues ya se estaba botando el agua de las alcantarillas del centro de Tula. Sí. Que eso es algo que nos preocupó mucho. Primero, bueno, porque Tula desafortunadamente ha tenido varias inundaciones en diferentes años y tenemos problemas de drenaje en el centro de Tula desde hace tiempo también, drenajes insuficientes, drenajes no saneados, drenajes con problemas. Pero ese día la preocupación era grande porque al entrar a Tula por la calzada Melchor Ocampo, pues vimos que se botaban estos drenajes y dimos un recorrido por el centro. Sí. Entramos Melchor Ocampo, Leandro Valle, entramos por Zaragoza, bajamos a 5 de mayo y era en general la lluvia. Dimos vuelta por hacia Hidalgo, bajamos hacia 16 de septiembre y ya la negación era alta. Sí, es correcto. Y quisimos pasar hacia la colonia que nosotros llamamos, que son los Fresnos, pero llamamos el Chayote. Ajá. Y ya ese puente, el viejo puente del ferrocarril, pues ya estaba inundando. Sin embargo, seguían pasando los autos y sobre todo los camiones de la empresa de Valles Mezquital, yendo a guardar a la central camionera sus autobuses, pero ya se tapaba, ¿no? Sí. Entonces ya se presagiaba que algo estaba pasando más allá de lo que siempre hemos vivido, de otras lluvias atípicas o inundaciones. Regresamos al centro, nuestra hija, que estudia en el bachillerato, la habíamos dejado en casa de una amiga haciendo tarea ahí en el Chayote precisamente, y no pasamos en ese primer intento
por el puente de fierro, por el puente del tren, del ferrocarril. Sí, claro. Regresamos al centro y fuimos a Puente Zaragoza. Ya había gente preguntando, pero inclusive recorrimos regresamos a la parte de Melchor Ocampo, porque siempre hay una patrulla ahí, casi frente al lo que era el hospital del IMSS y la gasolinera que está ahí. Sí, claro. Y no había ninguna alerta, no había ninguna indicación. Nada, nada. Entonces yo creo que pero sí había gente preocupada y había gente que estaba llamando a sus familiares del centro de la ciudad, de que había que moverse porque venía más agua todavía por lo que estaba sucediendo en Ecatepec, que también vino muchísima agua. Entonces ese fue el momento que nosotros pensamos que algo delicado habría, pero no hubo alertas, y eso yo lo tengo que decir. El gobierno municipal ya tenía en sus manos un manual de procedimiento, un protocolo de actuación que se les había entregado desde el mes de marzo del 2021 en un acto en Pachuca, en el gobierno del estado, y bueno, pues no hubo las alertas. Sí, y bueno, empezaron a salir ciudadanos que empezaron a transmitir en sus redes como a las 11 de la noche, sí. Y ya nos dimos cuenta de que esto era más en serio y que el puente Zaragoza estaba cercano a desbordarse. Yo creo que en Tula, los que vivimos aquí, siempre vemos estas inundaciones en el Tianguis, en la calle Melchor Ocampo, en la calle Manuel Rojo del Río. Son de las principales que por las cuestiones de drenaje siempre se han inundado, pero al momento de que se da cuenta de que ya no es el drenaje, sino que es una situación mayor, ¿cuál es su pensar, cuál es su actuar en ese momento? Bueno, era evidente que pensamos que nos iba a rebasar, como fue la llegada del agua, de las aguas negras. Sí. Porque, bueno, la historia siempre ha sido así. La Ciudad de México, desde que fue creada hace muchísimos años, pues tiene una pendiente natural al estado de Hidalgo, a esta zona, y desde los años de las épocas de 1600, 1700, hicieron los primeros canales o desagües de la Ciudad de México, hoy Ciudad de México, sí, hacia esta zona. Entonces, siempre hemos tenido esa situación geográfica de que las aguas pluviales y los drenajes descienden para Tula, vienen hacia Tula. Entonces, lo que ahí pensamos es que habría una inundación, pero lo que llegó después, las siguientes horas después de las 11:30 de la noche y la madrugada del martes, pues fue terrible. Y sí, lamentablemente, como no hubo alertas, pues mucha gente no alcanzó a salir. Y esto nos preocupó, y la avenida era terrible, y bueno, finalmente sabíamos que esas aguas que arriba, que controla la Conagua, pues los había rebasado también, había rebasado los vasos reguladores que vienen desde la Ciudad de México y del Valle de México, la presa Requena, la Tachimay, y cuando las horas de la madrugada ya es una inundación verdaderamente grave, pues el apoyo pues empezó a llegar ya casi amaneciendo el día, pero quedó mucha gente atrapada. Entonces, lamentablemente no nos dábamos cuenta de lo que estaba ocurriendo en el hospital del IMSS, porque a ellos mismos pues tampoco tuvieron ninguna alerta, y después nos refirieron los vecinos y el personal del propio IMSS, del hospital del IMSS, que a las 1, 2 de la mañana empezaron a mover las camas, sobre todo del área COVID, que estaba en la planta baja, ¿verdad? Y se fue la luz, recordemos que se fue la energía eléctrica, se suspendió el servicio de telefonía celular. Sí, a partir de las 4 de la mañana. Y sobre todo que ellos echan a andar su planta de emergencia ahí en el hospital, y no tardó mucho cuando empieza a subir el nivel dentro del hospital, pues que tronó, que explotó, por llamarlo así. Esas fueron las palabras que usaban las enfermeras y los vecinos. Y no es sino hasta a las horas de las 5 o 6 de la mañana que supimos que lamentablemente habían muerto pacientes ahí en el hospital del IMSS, y eso fue pues lo más grave, ¿no? Sí, yo creo que muchas personas no se daban cuenta de la magnitud
hasta yo creo que 48 horas después, cuando vieron que ya no había accesos a Tula, bueno, desde las primeras horas. Pero mucha gente decía, no pasa nada, siempre se inunda. Hasta que ven las imágenes en los noticieros de cadena nacional, cuando ven el impacto real. Ahorita, licenciado, usted forma parte de una comisión que está atendiendo los trabajos que se están haciendo en el río Tula. Cuéntenos un poquito de qué trata. Sí, cómo no, en el mismo mes de septiembre, a partir de que vino la desgracia y que durante dos días llegó tanta agua, sí, y los efectos que hizo de invadir más de 1,700 casas, donde la gente perdió casi todo su homenaje de casa, donde se afectaron más de 1,300 negocios. Las condiciones, primero, lo que se hizo, que intervino el gobierno federal, intervino la Guardia Nacional, la Marina, el Ejército, pues era rescatar personas que habían quedado en sus casas, en sus azoteas. Y después que empezó a bajar los niveles, pues en el recuento de los daños, pues el lodo que había traído estas aguas negras, porque no tenía mucho, que había habido un huracán, sí, es correcto, inundó Veracruz, Puebla y una parte de la Huasteca, pero no era agua contaminada, no eran aguas negras, como lo que aquí sucedió en Tula y en otros municipios. Sí. El mayor daño pues fue en el centro de Tula, pero realmente fueron 9 municipios los afectados por la inundación, y aquí pues desde el Denguí, sí, desde el Denguí hasta llegar a la presa, pues hubo inundaciones. Es más, un poquito antes, desde Pueblo Nuevo, desde en la Pueblo curva. Nuevo, exactamente, Iván. Sí. Y bueno, esto nos dio una lección que no habíamos vivido, y la desgracia de perder pues la gente en sus hogares, muchas cosas, y sobre todo los negocios, ¿verdad? Impactó a nuestro municipio, y lo que vino después, pues vino el saneamiento, la limpieza, que tardó días, semanas, meses, es más, que hasta la fecha sigue habiendo, tanto en los drenajes como en muchas casas, las que aunque han sido limpiadas, sanitizadas muchas veces, pues sus paredes siguen con humedad en el centro de Tula, y siguen con lodos, y hay muchos drenajes. En febrero vino el sistema de aguas de la Ciudad de México a ayudarnos durante 2 semanas a limpiar, a dragar los drenajes, y seguía saliendo el lodo, sí, es correcto, de las aguas negras. Y entonces los efectos pues han sido terribles, y poco a poco, por eso digo, tenemos un pueblo resiliente, pues se ha ido reactivando la economía. Llegaron las ayudas, yo coincido con la mayor parte de la gente, las ayudas federales no han sido suficientes, hubo un dinero, hubo la reposición de muebles, pero a los negocios no se les ayudó, ¿no? Y la ayuda que llegó del gobierno federal no fue suficiente, ¿verdad? Perdimos el hospital, vino la propia organización Panamericana de la Salud y recomendó que ya no podía volverse a utilizar ahí en la calzada Melchor Ocampo las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, y los efectos y daños pues siguen, como bien dices, hasta la fecha, ¿no? No ha habido todavía, ya está Conagua trabajando ahorita en el río, pero nosotros lo vemos como un parche apenas, como el inicio de un programa que tiene que hacerse integral, porque son muchas las cosas que tienen que hacerse para que Tula no se vuelva a inundar. Y eso ha llevado su tardanza de Conagua, primero de atender ya el problema de cómo resolver no volver a inundar Tula. Pues el director de Conagua apareció apenas el 29 de diciembre para ya traer una propuesta de lo que habría hacer, y que debió haber empezado en enero, y realmente empezaron en febrero con lo de los drenajes, pero es hasta ahorita en el mes de abril que están trabajando. Y nosotros en el Ayuntamiento de Tula se decidió crear una comisión de seguimiento de la rectificación del río Tula y sus efectos de inundación, donde estamos varios regidores, ¿verdad? Y es una
instancia de acompañamiento, de seguimiento, para que las cosas se hagan bien. Tula no se puede volver a inundar, entonces Claro. nosotros no suplimos a los damnificados. Los damnificados se han organizado, tienen su gran asamblea, tienen sus espacios, se han apoyado con técnicos, con especialistas que saben de los problemas hidráulicos, ¿verdad? Claro. Y ha sido un esfuerzo. Después ha habido politiquería por la misma tardanza de Conagua. Pero sí. Hoy está una primera fase, pero requerimos de un plan integral y ojalá también el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal puedan proponer un plan de reactivación económica, porque la economía del centro de Tula sigue muy mal. Ha sido muy dañada, sin embargo, todo este trabajo lleva algunos procedimientos en los cuales se tuvo que cerrar el puente Zaragoza en primera instancia. Sí. Se tenía la opción o la propuesta de cerrar el puente Melchor Ocampo, el puente Metlac, para continuar con estos trabajos, para dar la agilidad. A este momento, en esta última semana de abril, ¿cuál ha sido ese avance que se ha tenido en estos trabajos? Usted que tiene información de primera mano. Sí, cómo no. En primer lugar, están en 2 frentes trabajando. Sí. Primero recordemos que en las obras que hizo Conagua hace más de 4 años de rectificación del río, y que se supone que venían recursos de un fideicomiso de Conagua, de recursos federales de más de 1.600 millones, trabajaron en 4 frentes de toda esta parte del río Tula, que son creo que 24 kilómetros, ¿verdad? Sí. Y hubo oposición. ¿Por qué? Porque hubo un lamentable ecocidio. Cuando la gente reacciona, porque nunca el gobierno federal, nunca el gobierno del estado ni el municipal de Gadot Tapia avisaron de que se haría esa obra. Es cuando más de 900 árboles ya habían sido derribados, y sobre todo pues ahuehuetes y árboles centenarios. Sí, claro. Y es cuando reacciona la gente, y hubo con razón que parar esa obra. Varias veces se paró, porque además no se conocía el proyecto. Bueno, claro. Pues finalmente se fueron, no terminaron la obra, medio hicieron algo, y ahora en este nuevo gobierno, cuando viene la inundación y se buscan los fondos de ese fideicomiso, pues resulta que ya no existen. Imagínate. Sí. Y entonces, una de las tardanzas que nos dejó Conagua para este proyecto de ahorita es que tuvieron que conseguir casi 400 millones de pesos, ya no del fideicomiso, sino de la Secretaría de Hacienda de Recursos Extraordinarios. Pusieron hicieron una convocatoria para que se trabajara en 2 tramos, y nada más están trabajando sobre 3.9 kilómetros, esto es del puente Metlac al puente de las 3 Culturas. Sí. Y se licitaron 2 tramos, y ganaron 2 empresas que ya están trabajando, una que está del puente Metlac al puente Zaragoza, y otro del puente Zaragoza abajo al puente de las 3 Culturas. Y ¿en qué consiste? Pues es desasolve, rectificación y revestimiento. Y la limpieza y desasolve pues es algo obligado, está lleno de árboles caídos, hay carros, coches, sí. hay coches, hay una pipa ahí por el puente de fierro, sí, que todavía no han sacado, tienen que rectificar, pero se enfrentaron también a un problema que es de hace muchos años: las invasiones de la gente en la propiedad federal, y había un conflicto que no se podía aumentar, o sea, quitar a la gente. Empezaron malas informaciones a decir, sobre todo de la presidencia municipal. El presidente dijo que iba a haber ubicaciones, y eso fue un error. En el proyecto de Conagua no venía eso, o que vendría desalojos. Eso también fue algo incorrecto, porque alborotar a la gente, si de por sí damnificados, y luego imagínate que les tumbaran o los quitaran, no hubiese sido. Entonces no se considera ninguna reubicación. En el proyecto que nosotros conocemos, es el trabajo técnico es, insisto, limpieza con desasolve, sí, la rectificación, y claro. y revestir unas partes que nada más serían como 2
2 kilómetros 400 metros, algo así, y obviamente que hay oposición, y eso es entendible. Entonces, el retraso de la gente que no estaba de acuerdo y el super retraso de Conagua ha hecho que apenas ahorita se esté trabajando, y ya están trabajando en los dos frentes, Claro, ¿verdad? sí, sí, es lo que hemos visto. Y ya están las lluvias ya. Ayer, antier anoche hubo muchas lluvias en la Ciudad de México, y está viniendo más agua. ¿Cuál es la etapa que están trabajando ahorita? Es de aquí hasta el 30 de junio, de esta parte, de los 3,900, de los 3 kilómetros 900 metros, y estarán haciendo estas 3 acciones. Lo del revestimiento pues, es irreversible, pero es correcto que las organizaciones de damnificados y ambientales le den seguimiento a lo que están haciendo, incluido pues los más de 200, 300 árboles que se van a quitar, ¿no? Necesariamente para... Sí. Prácticamente se va a abrir un poco más el curso del río, ¿verdad? Sí, entonces tenemos que darle la oportunidad con agua porque no se puede equivocar, ¿no? Nosotros lo vemos como una obligación que técnicamente lo que están haciendo se haga y se haga bien. Sí. Tula no podría ni debe volverse a inundar, y esa certeza no la está ofreciendo Conagua, que con las acciones de esta primera etapa podrán evitar que se nos inunde otra vez el centro de Tula. Okay. Y lo que sí exigimos es que se atiendan a otras propuestas que han hecho los damnificados, la gente del centro, las organizaciones y los asesores técnicos. Hay que limpiar los vasos reguladores, sí. Hay que desasolvar las presas aguas arriba, y la misma ENDO nunca, desde que se construyó hace 70, 80 años, ha sido desasolvada, imagínate, ¿no? Entonces, son muchas las acciones, pero lo que se está haciendo, tenemos que darle el derecho de la duda a Conagua y al gobierno federal de que esa obra se haga bien. Sí, por supuesto. Realmente, pues, toda acción que trate de evitar que se incremente esa posibilidad de inundación va a ser bien recibida. En este momento, ¿qué es lo que se está realizando con el puente Zaragoza? Bueno, el puente Zaragoza, de acuerdo al proyecto que nos presentaron, sí. Necesitan una especie de levantarlo. Digo, no soy ingeniero. Sí, técnicamente, sí. Lo que van a hacer es levantarlo un poco y abrirle otra ventana. Okay. Otra ventana, pues es el paso. Ajá. Es el paso del agua, porque el puente Zaragoza es bajo. Sí. No requiere ser reconstruido. Simplemente sí lo van a levantar y abrirle otra ventana para que tenga mayor cauce. Ajá. El paso del agua. Sí. En el caso del puente Metlac, que además es el único que resguarda el Instituto Nacional de Antropología, se tuvo que también pedir permiso para abrir otra ventana también, del lado hacia el Club de Leones, sí, claro. Esa parte. Y ahí sí tuvo autorización que esperar la autorización del INAH, pero sí hay una petición de Conagua de cerrar también el puente para poder trabajar, pero esto creo que no ayuda en términos de que ahogarían la entrada y salida del centro de Tula. Sí, al mismo tiempo tener cerrados los dos puentes principales, que nada más, fíjate nada más, cerrarnos por Zaragoza y cerrarnos por el puente Metlac, sí sería una grave complicación, porque de por sí pues tenemos el otro lado que es por el Carmen, por acá por el Carmen, sí. Que ya de por sí está saturado, y cargar ahí entrada y salida a Tula es una complicación. Tienen que resolverse el problema sin cerrar el puente Metlac. Lo que se supone que del puente Zaragoza es solamente 30 días de lo que lo cerraron ya lleva 10 días que se cerró, ¿verdad? Sí. Y bueno, se requiere de mucha paciencia de la gente, de mucha comprensión y de mucha acción del gobierno del estado, y del gobierno municipal sobre todo, porque no planearon nada. Hay un conflicto en ciernes ahí, porque los taxis del puente Zaragoza los han movido a Melchor Ocampo, donde estaba el hospital, sí. Y ahora se están disputando el pasaje con Valle del Mezquital, y ahí hay que evitar problemas, ¿no? Sí. Sí se está buscando resolver que la gente tenga donde cercanamente tomar el transporte mientras hacen las obras,
pero ahora hay una competencia desleal con Valle del Mezquital, que es un monstruo y afecta a los taxistas. Claro. Entonces, los primeros días pues, no había ni dirigiendo el tráfico, no hubo planeación municipal para controlar los flujos del tráfico. Hoy mismo, estos días lo hemos visto. Sí. En las tardes, la salida por la calzada de Chorocampo hay que tener paciencia. Sí, se ha saturado bastante el tráfico. Esperamos que se pueda resolver lo que se está haciendo en el puente de Placas sin cerrar. Claro, hay muchas situaciones, pero realmente la sociedad quedó muy lastimada en la cuestión moral, en la cuestión económica, en la cuestión social en general. Quedó muy sensible por todo lo que hemos pasado, pandemia, inundación. Son muchas cosas que hay que atender. En este momento se cuenta con un plan de emergencia en caso de que se llegase a desbordar. Esperemos que no pase, pero hay un plan de emergencia de salidas, de tránsito. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente? No existe, y retomo lo que dije hace un momento. Desde marzo de 2021 el gobierno municipal tiene un protocolo de actuación. Sí. No es un manual genérico para cualquier municipio, no, es un manual específico para Tula. Por los problemas que tiene ancestrales de inundación y de que tenía que haberse echado a andar desde ese fin de semana, de los días 6 y 7 que nos inundaron, y que además ¿qué se tiene que hacer? Pues son las alertas, digamos, el qué hacer. Protección Civil jamás informó al pueblo de Tula y sobre todo a las zonas de riesgo qué hacer en un caso de inundación, desde tener tus papeles listos, desde lugares de salida de emergencia, desde albergues. Los albergues se les ocurrió ya cuando la inundación estaba de hacerlo ahí en el auditorio municipal, que tampoco se podía usar porque terminó usándose para recibir todos los apoyos que llegaron claro. de todos lados. Como centro de acopio, vaya. Un centro